Bien, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias porque nos permites estar en este lugar. Permite que podamos leer tu palabra y aprender de ella, Señor. Lo profundo de tu sabiduría, Señor, plasmado en ella, cada día nos alimenta, Señor. Permite que sea tu palabra, Señor, y que seas tú quien esté en este momento, Señor. Te damos gracias por todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, si Dios lo permite, el día de hoy estaremos terminando el primer viaje de Pablo. Y ello tendremos el capítulo 14 a partir del versículo 19 al final. Dice el título de esta mañana: me gozo en lo que padezco. Híjole, qué difícil es llegar a ese punto de madurez. Y me atrevo a decir que tiene que ser una madurez espiritual. No podemos separar lo espiritual de lo emocional, ni de nuestra vida humana. Cuando nuestro cuerpo, nuestra carne se alinea con lo espiritual, es cuando podemos llegar a esa madurez de decir: me gozo en lo que padezco. No es sencillo, padecemos enfermedades como todos, padecemos o vivimos la violencia, los asaltos como todos. Es el micrófono el 1. A ver si no se vicia. Yo creo que así, lo que pasa es que más bien ustedes se despegan mucho. Ahora se va a oír más. Entonces, es difícil, es complicado llegar a este punto de entender que tenemos que gozarnos en lo que padecemos. Cuando una persona llega a este punto, no, bájale, Kike, al 1. Ya sí, yo hablo más fuerte mejor. Cuando una persona llega a este punto de decir: me puedo gozar en la enfermedad, me puedo gozar cuando no tengo dinero, me puedo gozar cuando alguien me ha asaltado, me puedo gozar cuando estamos enfermos, es porque ha comprendido que todo está en las manos de Dios. Y no se trata de no llorar, o no se trata de no angustiarse, porque la angustia nos ha de llevar a acudir a Dios. ¿Quién es el que dice estas palabras? Me gozo cuando padezco. Es el mismo Pablo. Ahorita veremos la cita. Pero ha llegado a un punto de madurez que solamente puede venir del Espíritu Santo de Dios. Solamente puede venir de Él. Iniciamos esta mañana en el versículo 19 con un Pablo que ha sido traído hacia afueras de la ciudad porque lo creen muerto. Hace unas semanas vimos ahí en televisión cómo correteaban unos desadaptados a otros, golpeándolos sin piedad y, creo yo, drogados. Yo no puedo creer que una persona en sus 5 sentidos pueda hacer esto. Y veíamos a hombres tirados en el piso, hinchados, ya sin movimiento. Muchos dicen que murieron, otros dicen que no lo sé. Pero ¿cómo tendría que estar el apóstol después de ser apedreado para que lo dejaran fuera de la ciudad pensando que estaba muerto? Pues no era que le hubieran pegado un minutito, 30 segundos, no, le aventaron piedras, le aventaron de todo tipo de rocas, hasta que ni siquiera su aliento se alcanzara a distinguir. Cuando nosotros creemos que alguien ha muerto, lo primero que vemos es su respiración. He visto que algunos médicos ponen un espejo
para ver si no se puede mostrar el aliento en el espejo cuando una persona está por morir. ¿Cómo tenían que haberlo visto? Pero esto no es nuevo para el apóstol, es una experiencia que ya había vivido. Nada más que la última ocasión estaba del otro lado. Estaba aprobando que a Esteban se le tomara y se le apedreara. Esteban sí murió, el apóstol no. Y en los dos se cumplió el propósito de Dios. En Esteban se cumplió el propósito de Dios cuando levantó su voz. Cuando dice, veo los cielos abiertos, y dice, ¿cómo puede observar al Señor en su trono? Y dice la Escritura que pidiendo a Dios que no tomase en cuenta ese pecado para todos aquellos hombres, murió. Pablo era quien había recibido las ropas de este hombre a sus pies. Pablo era quien había consentido en mucho que esto sucediera. ¿Qué tanto pasaría por la cabeza de Pablo este pensamiento o este recuerdo? Cada uno de nosotros ha pasado ciertas cosas que cuando llega a pasar algo muy similar, irremediablemente se acuerda. Yo no dudo ni un momento que Pablo haya vuelto a pensar en ese momento cuando él era el quien atacaba a Esteban, quien llevaba a todos a que fuese apedreado. Pero tampoco puedo dudar que el Espíritu Santo de Dios le recordaba a Pablo a cada instante que le había levantado con un propósito y que ese propósito se habría de cumplir. Muchos hermanos me decían, antes de estar en este lugar hace muchos años, me decían, tú vas a estar de pastor en aquella iglesia donde está tu papá. Yo recuerdo muy bien que en la enfermedad, un día mi mamá se acercó, como muchos otros que seguramente ni cuenta me di, y cuando abrí los ojos estaba orando por mí. Y me decía, no tengas miedo. Yo le decía, no tengo miedo. Solamente que yo recordaba esas palabras que me habían dicho y decía, no hay manera en que yo esté en ese lugar si mi papá está. Porque él era un hombre con mucha autoridad, que difícilmente alguno de los que estamos aquí pudiese preferir escuchar mi voz a la de él. Yo no la haría, yo preferiría 1000 veces escuchar su voz, porque era una voz llena de paz, de misericordia, de sabiduría, de gracia, y eso solo se consigue con los años. Y yo le decía a su mamá, no es que tenga miedo, es que yo sabía que algo así tenía que pasar y yo no quería. Y le decía de broma, ni te preocupes por mí, yo soy el hombre más seguro en esta casa. Porque yo pensaba que esa palabra que me habían dado se iba a cumplir. ¿Cómo se iba a cumplir si moría? ¿Cómo se iba a cumplir en el apóstol que él fuera a llevar la palabra de Dios a los gentiles y hasta a los romanos y hasta reyes? Todavía no pasaba aquí. El apóstol sabía que iba a pasar. Eso me hace pensar que dentro de sí el Señor le decía y le recordaba que no era el momento de su muerte, porque tenía que cumplir el propósito por el cual le había llamado. Solamente que desde que Ananías iba a ir a buscarle, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, pero le dice más, yo le tengo que mostrar a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y no es una amenaza, era necesario, pero era necesario por los demás, no por él. Hoy tenemos que entender que lo único que puede llevar a un hombre a soportar esto y seguir es el amor. Así que les invito a que vayamos a Colosenses 1:24. Colosenses 1:24.
Y leamos este versículo, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Un motivo para poder soportar, un motivo para poder tener gozo en medio de la aflicción, era la iglesia. Y dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Este hombre que está escribiendo esta carta es un hombre que sobrevivió a ser apedreado ahí en el libro de los Hechos, como leemos. Es decir, no está diciendo que padece el no dormir por estar preocupado por la iglesia, o padece cansancio por dirigirse hacia ciertos lugares. No, es un hombre que ha padecido cárcel, que ha padecido ser apedreado, hasta hacer ver a los que le apedrean que está casi muerto o que está muerto. Es un hombre que ha andado por kilómetros y kilómetros solamente por un motivo. Y ese único motivo es el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Solamente por amor. Y tenemos 3 ejemplos de ello. 3 ejemplos de hombres que padecieron y que en medio de todo, lo único que se reflejó fue el amor que el Espíritu Santo tenía en sus corazones. Tenemos 3 citas. El primero de ellos solo puede ser el Señor Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo está diciendo en medio de la crucifixión. Lo está diciendo a punto de morir. Lo está diciendo después de haber sido azotado. Lo está diciendo después de haber padecido todos los vituperios. Lo está diciendo después de ser juzgado. Lo está diciendo después de haber escuchado a muchos en su propia cara burlarse de él. Y lo único que tiene para decir es: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Si esto no es amor, entonces no entiendo qué es. Creo yo que el amor más genuino en esta tierra es el que tiene una madre por sus hijos, es el que tiene un padre por sus hijos. Ni siquiera puedo decir que un hijo hacia sus padres. Y creo que conocemos de muchos que han padecido por sus hijos. Porque qué padre que ve a su hijo hambriento, no prefiere darle de comer a su hijo que comerlo él. O qué padre que al ver a sus hijos llorando no preferiría llorar él para que sus hijos no lloren. Qué padre que ha conocido al Señor, no ha pasado noches enteras doblando sus rodillas para que sus hijos estén en el camino del Señor. Nada más que el Señor Jesucristo padeció todo lo que le correspondía a todos nosotros. Y al término de sus días en esta tierra, solamente pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sabemos pues que el Señor murió, que al tercer día, venciendo la muerte, resucitó. Pero había padecido como hombre. Había sido golpeado brutalmente como hombre. Había sido señalado como un maldito. Y se le había dado la muerte más perversa, sangrienta y humillante que podía tener un hombre. Después tenemos el caso ya mencionado de Esteban, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, tal y como está. Si quiere verlo en su hoja o si quiere verlo en la proyección. En donde dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
y habiendo dicho esto, durmió. Era un hombre que había sido apedreado, que había sido golpeado, simplemente por dar un testimonio, una prédica o un argumento de que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Ahí estaba Pablo entre los hombres que afirmaban que este hombre tenía que morir. Si volvemos a Pablo, quizá Pablo recuerde ese momento. La Biblia muestra cuando Pedro negó al Señor 3 veces que el Señor levantó su rostro y le volteó a ver. Alguna vez escuchaba una predicación que decía, no era esa mirada acusante, era una mirada que decía, yo sabía que pasaría, pero te perdono y te amo. Yo puedo imaginarme casi a Esteban, casi por morir, voltear a ver a Pablo, y Pablo con un rostro enojado, un rostro que seguramente no correspondía al que ahora vemos, al que ahora estudiamos, poder fijar su mirada en ese hombre que está por morir. Casi hasta me imagino leer sus labios, ¿no? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Qué impactante debe ser. Pablo cada vez que da se defiende frente a alguno, mencionaba todo esto. Y dice, yo estaba ahí frente a Esteban y vi cómo lo mataban y me entregaban sus ropas. Era algo que se quedó en su pensamiento para siempre. Pero este hombre, lleno de misericordia, clamaba al Señor diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es amor. El tercero de ellos, el mismo Pablo. No leemos una expresión de Pablo después de levantarse en el momento de ser apedreado hasta morir. Pero sí dice la Escritura, como tenemos allí mismo, que los discípulos le rodearon después de que estos hombres lo dejaron ahí tirado, fuera de la ciudad. Y dice que se levantó y entró en la ciudad, seguramente para poder ser atendido, si era posible acaso curar sus heridas. Pero después dice, y al día siguiente, no la semana después, no al mes después, no, al día siguiente, se levantó y salió con Bernabé hacia Derbe. ¿A qué fue? A anunciar el Evangelio. Hermanos, no creo que esto se vea muy comúnmente, ¿eh? Un hombre que ha sido señalado, que ha sido apedreado, que ha sido golpeado, que ha sido dejado tirado allá afuera porque creían que estaba muerto. ¿Qué tanto? Si no es eso que estamos mencionando, ¿qué otra cosa podría pasar por su cabeza? Si nosotros, hermanos, cuando erramos, lo primero que decimos, no, ya no voy a ir a la iglesia. Si nosotros, cuando algún hermano habla mal de nosotros, no volvemos a la iglesia. Imagínense después de ser apedreado hasta casi morir. ¿Qué pensamientos podría haber si no eran los otros? A mí me queda claro que eran los otros porque dice que al día siguiente se levantó y se fue a seguir evangelizando. Si hubiera sido otra cosa, seguramente hubiera pasado más tiempo, quizá lo hubiera pensado otra vez, a ver si estaba seguro de ir o si estaba seguro de que de veras el Señor le había llamado. No, tenía tanta seguridad en el que le había salvado que decidió al otro día levantarse e irse, dirigirse hacia la siguiente ciudad a predicar el Evangelio. Total que estos 3 hombres llenos de amor son los que nos enseñan, son los que nos muestran cómo es que debemos seguir al Señor Jesucristo. Hay algo más.
que estoy seguro tiene que ser parte de esto. La Biblia es muy clara. El que cree en el Señor Jesucristo cree para salvación. El que no cree, no cree para condenación. Hermanos, nosotros tendríamos que levantarnos a predicarle al Señor a todos nuestros conocidos. Porque si no creen, van a ser condenados. No podemos conformarnos a decir, bueno, pues yo soy cristiano, yo creo en el Señor, la vida eterna está conmigo, mi familia cree, todo está bien. No todo está bien. No todo está bien, porque el que no confiese al Señor tendrá una condenación eterna y se le juzgará por sus pecados. Yo pienso que este pensamiento, que este sentimiento estaba en estos tres. Sabían que era más importante seguir predicando, dar un buen testimonio, que dejar de hacerlo, porque todos aquellos padecerían en el infierno. De tal modo que el amor por el Señor Jesús, el amor por Dios, el amor por el Espíritu Santo, nos ha de llevar a que la palabra sea escuchada por todos los que nos rodean. Estos hombres fueron entonces allí a Derbe, dice que anunciaron el Evangelio y que después de hacer muchos discípulos en Derbe, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. A las tres ciudades donde más se les había perseguido. Pasaron primero por la ciudad por donde Pablo había estado tirado fuera de ella, casi muerto. Después siguieron a la ciudad donde se les había perseguido y los habían sacado de la ciudad. Y por último llegaron a Antioquía. ¿Quién vuelve al mismo lugar donde le han hecho tanto daño? Pues estos dos sí regresaron. Y regresaron con una firmeza para cumplir tres cosas que se tenían que hacer. Número 1, dice el versículo 22. Que confirmaron los ánimos de los discípulos. Cuando se habla de los discípulos se refiere a todos los que creyeron, No son discípulos que venían con ellos, eran discípulos que iban haciendo en cada ciudad. Entonces dice el versículo 22 que uno de los motivos era confirmar los ánimos de los discípulos. Y ahí en las hojas que les doy, pienso yo que son tres fundamentos de la iglesia. Confirmar a los discípulos, confirmar sus ánimos, esto es algo que debe hacerse. Pero no se hace con decirle, hermano, todo va a estar bien. Ese consejo o ese ánimo se lo puede dar cualquiera. En la iglesia acá acostumbramos a hacer orar. Alguno dirá, pues es casi como decir todo va a estar bien. Para los que creemos en el Señor, no. Para los que creemos en el Señor esto es mucho o es todo. Si confiamos de verdad que el Señor tiene todo en sus manos, cuando alguien está en aflicción, lo primero que debemos hacer es orar. Orar para que Dios levante el ánimo de esa persona y que le muestre que todo está en sus manos. ¿Sabe? Hay muchas personas que se acercan a nosotros cuando están en aflicción. No hablo del pastor, no hablo de los que sirven en la iglesia, hablo de todos nosotros. Hay personas en nuestros trabajos o en nuestra misma casa, en nuestra comunidad, que cuando tienen una aflicción vienen a nosotros. Y
nosotros debemos ser quien les dé ánimos, quienes oren, quienes no pierdan la oportunidad de llevarlos al Señor. Pablo y Bernabé habían regresado a estas ciudades con su primer propósito, era dar ánimos a los discípulos. Imagínense lo que había quedado en ellos. Lo último que habían visto era a Pablo moribundo o muerto. Así lo habían visto. En otras ciudades, lo último que habían visto era que los habían corrido de la ciudad. En otro lugar, los habían visto sacudir sus pies, el polvo de sus pies, y darse vuelta y seguir. Eran discípulos nuevos. Ellos decidieron volver para que estos hombres que habían creído en el Señor pudieran tener ánimos renovados. Lo segundo era exhortarles, dice, a que permaneciesen en la fe. Debemos empezar a hablar de la palabra fe no solamente como el creer. Debemos entender la fe como el medio de ser salvos. Cuando decimos que somos justificados por la fe, decimos que somos justificados porque creemos que el Señor Jesucristo murió y eso es suficiente para tener salvación. Cuando dice aquí que les exhortan a que permanezcan en la fe, lo que les están haciendo o diciendo es que permanezcan creyendo que lo único que necesitan para ser salvos es creer. Cuando empecemos a leer las cartas, si es que lo hacemos en este año, vamos a encontrarnos con que muchos de los motivos de las cartas es el apóstol diciéndoles, tan rápido se les olvidó que lo único que necesitan es creer. Es el apóstol diciendo una vez más que la salvación viene por el creer en el Señor. Por eso dice aquí que el motivo de regresar a esas iglesias era decirles, y incluso usa una palabra más fuerte, exhortar. Es recomendarles, exhortarles, volverles a dejar claro que lo único que necesitan es creer. No necesitan nada más. Seguramente todos esos judíos que se habían quedado allí y que habían perseguido a Pablo y a Bernabé, volvían a decir, no, es que no puede ser esto, es que hay que seguir la ley, es que esto y el otro. Y entonces Pablo y Bernabé regresaban y les volvían a decir, no, lo único que necesitan es creer. Lo único que necesitamos en este momento nosotros es creer. Es lo único que necesitamos para tener vida eterna. Y lo tercero es decirles, dejarles claro algo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primero los animan y luego les dicen que van a pasar tribulaciones. Y aparte de todo se los está diciendo un hombre que seguramente traía marcas en la cara y en todo el cuerpo porque le habían caído rocas y rocas sobre ella. Un hombre lleno de cicatrices. Un hombre con un rostro que ha sido lastimado. Pero les dice, es necesario que padezcamos tribulaciones. Pero hay un motivo y es entrar en el reino de Dios. Cuando algo es necesario quiere decir que a veces se necesita, que a veces tiene que suceder. Habemos muchos que no regresamos al camino del Señor si no es por tribulaciones. Si no es porque nos está yendo muy mal, no decidimos regresar al Señor. Habemos muchos. Y cuando es así, yo le podría decir, felicidades hermano, qué bueno que ha tenido que padecer tribulación. Ya las vivió, ya entendió, pues entonces ahora tiene el reino de Dios ganado para sí. Este hombre les está diciendo,
Es necesario padecer. Lo está diciendo en un tiempo en el que hay persecución. Lo está diciendo en un tiempo en el que los mártires se escuchaban por todos lados. Porque nada más hemos leído de Esteban, pero si nos vamos a la historia nos encontramos con que mártires había muchos. Había muchos que habían muerto. Pero les está diciendo algo muy claro. Si es necesario que padezcamos para que nuestros pies vuelvan a Dios, padezcamos y hagámoslo con gozo. Si alguien se le acerca a usted a decirle tengo problemas, ya no puedo con esto, solamente digámosle, quizá el Señor te está llamando. No prometamos lo que no podemos cumplir, lo que no está en nuestras manos. No digamos, si tú te acercas al Señor vas a ver que todo se va a arreglar. No es cierto. Si nosotros padecemos, nosotros también nos enfermamos. Los cristianos también se mueren. Los cristianos también los matan, los matan porque los asaltaron. Eso no es cierto. Si es cierto que el Señor escucha nuestra oración, y si es cierto que la Biblia dice que solo cuando es necesario padecemos, pero hay muchas promesas más. A Pedro se le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero confiad. ¿A quién de nosotros no se nos ha dicho, confía en el Señor? Si la muerte es ganancia para nosotros, como cantamos, como creemos, porque en el momento de morir estaremos frente al Señor, todo lo demás, ¿qué? Claro que no queremos vivir ciertas cosas, eso es obvio, pero no hay nada que atente contra nuestra vida eterna. Todos aquellos que nos escuchen deben saber que las tribulaciones no las pasamos de la misma forma. Si alguno de ustedes se enfermó en los últimos años, estoy seguro que cuando más mal se sentía, clamaba a Dios. Si alguno de ustedes lo han asaltado, estoy seguro que en ese momento lo único que hace es clamar a Dios. Si alguno de ustedes ha sufrido la pérdida de algún ser querido, estoy seguro que lo primero que hace es clamar a Dios, porque las tribulaciones no las pasamos como todos aquellos que no tienen al Señor en su corazón. ¿Hemos de padecer tribulación? Sí. Sin embargo, si confiamos en que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces podemos pasarlas en paz. Entonces, ¿qué les diremos a aquellos que padecen? Tienen que confiar en Dios. Si esto que estás pasando te lleva a mover tus pies a Dios, en algún momento vas a sonreír, porque en algún momento el Señor va a confirmar en ti fe, y entonces vas a empezar a atravesar estas cosas de una manera distinta. Claro que quisieran tener soluciones diferentes y que pudiésemos ayudarlos, pero no se puede. No está en nuestras manos. Entonces, estas son las tres cosas que ellos regresaron a hacer. Confirmando su ánimo, animándolos, orando por ellos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que era necesario padecer tribulaciones, muchas tribulaciones. Pero dice, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si es a través de muchas tribulaciones que vienes a ser salvo, vas a ser bienaventurado. Una vez que hacen esto, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, y dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es una tarea de la iglesia
el poder levantar en las iglesias quien atienda las iglesias. Normalmente son ancianos porque pues son los que tienen el temple, la experiencia, el conocimiento de Dios. Sin embargo, no podemos dejarle de lado a un Timoteo, cuya recomendación del apóstol es simplemente entender que su juventud no puede ser tomada en poco. Y he de decir algo, esto no está mencionado en esta parte de la Biblia, pero al iniciar el segundo viaje misionero dice que el apóstol llega a esta zona otra vez y es cuando se lleva a Timoteo para seguir los viajes. Se dice que Timoteo era parte de este lugar, de Listra, donde había sido el apóstol apedreado. Era muy joven para entonces, si acaso unos 15, 16 años. Pero en este viaje donde Pablo había emprendido con Bernabé, el muy jovencito Timoteo había escuchado de la palabra del Señor. Sus familiares, su abuela, su madre, dice la escritura ahí en la carta a Timoteo, le enseñaron, afirmaron esta fe en él. Y luego cuando el apóstol regresa a este lugar por tercera vez, es cuando el joven Timoteo se va con Pablo y hace estos segundos viajes y tercer viaje con él, además de ser encomendada a la iglesia de Éfeso a su nombre. Y una vez que han afirmado a los ancianos, que seguramente, o más bien aseguro, no era por dedazo, así como estos dos hombres, dice la escritura, que habían ayunado y que el Espíritu Santo les había dicho que apartasen a Pablo y a Bernabé para la tarea que había hecho, todos los hermanos que habían sido constituidos o levantados para estar sirviendo en estas iglesias, habían sido levantados bajo la misma condición, en ayuno y en oración, separados por el Espíritu Santo de Dios para su servicio. En la siguiente diapositiva, hermanos, nos vamos a encontrar con un mapa que nos ha de mostrar, y no sé si se ve ahí a la lejanía, nos ha de mostrar este primer viaje en una síntesis. Del lado derecho está el primer lugar de donde salieron, que al lado de Siria, que se llama Antioquía. A partir del capítulo 13, como hemos estado viendo, emprenden el viaje hacia Chipre, que es esta isla que está al medio, donde dice que se encuentran ahí en Pafos predicando, y de donde sale este mago, ¿no?, que quiere hacer que el procónsul no crea. Luego de allí salen hacia donde se encuentra Perge. No dice que allí hayan predicado. De Perge hacen su viaje ya en dirección hacia estas tres ciudades, que era la otra Antioquía, la Antioquía de Pisidia, y luego pasan por Iconio y por Listra. Llegan a Derbe, que es donde Pablo va después de ser apedreado, que es lo que acabamos de ver, y dice que vuelven a regresar, empezando ahora hacia el lado contrario. ¿Cuál fue la última ciudad antes de Derbe? Pues lo que es Listra. Luego suben otra vez a Iconio, a Antioquía. Luego ahora sí dice que se detienen a predicar en Perge, que bajan a lo que se llama, ay, se me fue el nombre, Atalia, y que de ahí regresan ya directamente a donde salieron de Antioquía. ¿Sí? Este mapa se los vamos a dar impresos la otra semana, pero simplemente es para que nos ubiquemos en este primer viaje,
Ya veremos en el segundo y en el tercero y en el cuarto viaje cómo se extiende hacia otros territorios, pero estas son las zonas cercanas. Empezando desde Antioquía, recorren y vuelven a bajar hasta volver a llegar. Dice la Escritura entonces que una vez que regresaron a Antioquía, que es de donde se les había enviado, Pablo y Bernabé contaban a la iglesia lo que Dios había hecho. Y en todos los comentarios que leí al respecto, recalcaban que las palabras de estos hombres eran decir lo que Dios había hecho. No lo que nosotros hicimos, no lo que nos pasó, no lo que Dios había hecho. Es una confianza plena en que todo lo que había pasado había sido dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Ese vocabulario, aunque a nosotros nos parezca tan simple, es solamente un reconocimiento de que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios había hecho. Dios había permitido también que Pablo fuese apedreado, pero había permitido también que se levantara para continuar con su viaje. Y había permitido que volvieran a estas ciudades donde habían sido maltratados, y había permitido que este primer viaje se concluyera. Dios había hecho. No dijo Pablo, pues ¿qué creen que yo fui a este lugar y entonces había uno que no caminaba desde nunca, pero pues oré por él y que se levanta? No, lo que Dios había hecho. Hemos de reconocer que lo que Dios hace son los milagros. Lo que Dios hace es tener el amor perfecto para estos hombres puedan continuar predicando el Evangelio. Lo que Dios hace es que hoy estemos aquí. Lo que Dios permite es que hoy nosotros nos encontremos reunidos aquí. Eso es lo que Dios hace, porque a todos nos ha sostenido. Hemos pasado por tribulaciones, sí, pero lo que Dios ha hecho nos ha sostenido y nos ha levantado.